para llevar los cadáveres a su propia casa, mantenerlos en su propia casa, conservaba los cuerpos en su casa, los desmembraba, esas partes del cuerpo, para cocinarlos y poder comerlos. Cartas en donde confesaba todos sus crímenes. Comentaba exactamente todo lo que había hecho. Las golpeaba y después las asesinaba. Este hombre sería responsable de asesinar a 8 mujeres. A lo largo del tiempo han existido una infinidad de asesinos. Sin embargo, hoy haremos tan solo un pequeño recorrido y un resumen de los asesinos seriales más recordados en los últimos tiempos. Yo soy Ángel Enrique Villa y esto es Sombras Ocultas. Comencemos por Richard Speck, un hombre que era violento, un hombre que agredía y abusaba a su propia esposa. Sin embargo, esto sería tan solo un poco de lo que sería capaz de llegar a hacer. Y es que años después, este hombre sería responsable de asesinar a 8 mujeres. Una noche, entró a un departamento en donde se encontraban un grupo de 8 mujeres estudiantes de medicina. Entró a este domicilio y tomó por la fuerza a estas mujeres una por una, tardándose varias horas. Al entrar a este lugar, comenzó a golpearlas, a torturarlas, para después terminar con la vida de ellas. Hubo una de las estudiantes a la que antes de asesinarla, primero abusó sexualmente de ella y posteriormente terminó con su vida. Podría escucharse sorprendente, pero hubo una mujer, tan solo una mujer, que pudo salvarse de todo esto. Y es que una de las estudiantes que se encontraba dentro de este departamento escuchó o vio todo lo que estaba pasando. Rápidamente corrió a esconderse debajo de la cama de una de las habitaciones. Y ahí pasó todas las horas en las que este tipo cometió todas sus atrocidades contra las otras mujeres. Esta mujer soportó los ruidos, los gritos de auxilio, soportó todo esto hasta que este tipo se retiró como si no hubiera pasado nada. Gracias a la confesión de esta mujer es que se pudo dar seguimiento al arresto de Richard Speck para posteriormente ser enjuiciado por todos los actos cometidos. Por otra parte, tenemos a Jerry Brudos, un hombre que desde niño tuvo una infancia sumamente complicada al lado de su madre. Y es que Jerry tenía una pequeña fijación con la imagen femenina. Desde muy pequeño comenzó a tener atracción y a poner toda su atención en la imagen de las mujeres. Años después, Jerry Brudos comenzó a asesinar y torturar a por lo menos 4 mujeres. A estas mujeres las golpeaba y después las asesinaba. Sin embargo, uno de los rasgos que caracteriza o que llegó a caracterizar a Jerry Brudos fue su obsesión por los zapatos o prendas de vestir que llevaban sus víctimas. Y es que Jerry, después de terminar con la vida de estas personas, conservaba alguna prenda o algún objeto que le recordara a la imagen de estas mujeres.
Se dice que conservaba zapatos o algún otro tipo de prenda. Se le llegó a llamar el asesino de la lujuria. Se dice que Jerry Brudos conservaba estas prendas de vestir para saciar sus deseos sexuales más oscuros. Pasamos ahora con el llamado asesino de la cara feliz, Kid Hunter Jasperson, un hombre que también de cierta forma estaba obsesionado con las mujeres. Un hombre que asesinó a por lo menos 8 mujeres, 8 víctimas. Mujeres que se dedicaban a la prostitución o mujeres que encontraba vulnerables, a las que sería una manera sencilla, rápida y muy eficaz de terminar con sus vidas. Sin embargo, tal vez se han de preguntar por qué a Kid Hunter Jasperson se le apodó el asesino de la cara feliz. Fue simplemente, y muy sorpresivamente también, que este hombre escribía cartas en donde confesaba todos sus crímenes. Comentaba exactamente todo lo que había hecho, todo lo plasmaba en estas cartas, para después mandarlas a periódicos o a otros medios de comunicación. Y la manera en que terminaba de escribir estas cartas era con una firma, pero esta firma siempre era con una happy face o una cara feliz. De aquí es que se tomó el apodo de el asesino de la cara feliz. Un hombre que sin duda alguna es increíblemente sorprendente de manera negativa es sin duda alguna Richard Ramírez. Un hombre que desde muy joven quedó traumado. Y es que Richard Ramírez presenció en donde su propio primo asesinó frente a él a su propia esposa. Richard Ramírez estaba justo a un lado de la esposa de su primo y de su primo. Ramírez presenció perfectamente el momento en donde su primo saca un arma y le apunta directamente a la cabeza de su esposa para posteriormente presionar el gatillo. Imagínense tan solo esa imagen, vivirlo en carne propia es increíblemente traumatizante. Sin embargo, parece que Ramírez tomó desde aquí una pequeña fijación por la muerte y por todos estos sucesos relacionados a ella. Y es que el primo de Ramírez era un miembro del ejército. Le comentaba todas las historias habidas y por haber, de exactamente todo lo que este primo hacía en el campo de batalla. El cómo desvivían a personas, el cómo torturaban o el cómo acechar a una presa para poderla cazar y capturar sin que sospechara absolutamente nada. Tan fue el impacto de estas historias en Richard Ramírez que en los futuros años lo llevarían a cometer crímenes totalmente impensables. Richard aprendió todo lo que su primo le enseñó. Aprendió todo lo que su primo le comentaba en estas historias extremas y salvajes. Richard comenzó a fijar su atención en personas solitarias, en víctimas que estuvieran descuidadas o que
tuvieran un momento a solas. Richard se acercaba a estas viviendas, a estos terrenos, a estos departamentos, acechando por las ventanas, por las rendijas que le dieran la oportunidad de vigilar a su futura víctima. Una vez encontrando el momento perfecto para atacar, Richard lograba entrar a estos domicilios para después atacar a sus víctimas, para golpearlas, para torturarlas, algunas para abusar sexualmente de ellas y posteriormente para terminar con sus vidas. Ramírez también tenía una fijación por el satanismo y en varias de las escenas de sus crímenes dejaba alguna forma de símbolos relacionados con esta práctica, con el satanismo. A Richard se le atribuyeron alrededor de 13 asesinatos, 13 víctimas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Eso sin contar los abusos sexuales, los robos y a las personas a las que solamente golpeó, torturó, pero no terminó con sus vidas. Sin embargo, hay un hombre apodado como el asesino de Plainfield, Ed Gein. Un hombre obsesionado con su madre. Un hombre que vivió controlado por su madre durante toda su vida, hasta el momento en que esta mujer falleció. Sin embargo, Ed se quedó con esta manipulación de su madre. Se quedó con esta obsesión hacia su madre. Esta obsesión lo llevó a profanar diferentes tumbas en el panteón para llevar los cadáveres a su propia casa, mantenerlos en su propia casa y tener diferentes prácticas con ellos. Algunas de las más impactantes fue que Ed Gein practicó necrofilia con estos cadáveres. También comenzó a utilizar partes de estos cadáveres para fabricar objetos. Un ejemplo fue que en el momento en el que fue arrestado y se revisó el interior de su casa, encontraron diferentes objetos. Encontraron sillas, encontraron un sillón, encontraron un cinto, encontraron tazas, tazones, pero todos estos objetos estaban reparados o fabricados con partes de los cadáveres de estas personas. Ed tomaba la piel de los cadáveres para forrar diferentes objetos. Tenía unos tazones hechos de cráneos humanos. Hay imágenes también en donde se ve un objeto muy específico, un cinto de pezones humanos. Todo esto marcó la atención de muchísimas personas de todos los medios de comunicación. Y es que, ¿cómo no suceder de esta manera si todos los actos de Ed Gein fueron atroces, fueron más allá? Y es como dicen, la realidad supera la ficción. Ed Gein también llegó a asesinar a algunas personas y conservaba los cuerpos en su casa, los desmembraba,
igual para seguir fabricando algunos objetos, y otras partes de estos cuerpos los conservaba para, de alguna manera, sentir un logro o tener de alguna manera un trofeo por sus actos. En su declaración comentó que planeaba confeccionar un traje completo de mujer para sentir que era como su madre. Realmente es aterrorizante, sorprendente, y es algo que no imaginarías que pudiera llegar a suceder, que no pensarías que una persona sería capaz de llegar a hacer tales actos tan atroces y increíblemente impactantes. Y por último, Ed Gein no solamente desenterraba cadáveres del panteón, no solamente fabricaba objetos con las pieles y con las partes de estos cadáveres, sino que también llegó a practicar necrofilia con estos cadáveres. Pero si te sorprenden los actos de los que fue capaz Ed Gein de llegar a hacer, espera a que te platique de Jeffrey Dahmer. Jeffrey, un hombre que estaba obsesionado pero con los hombres. Un joven que comenzó desde muy joven a tener la atención hacia el acto de desmembrar, el acto de trabajar con cadáveres de animales, o todo el concepto, todo el foco que significa trabajar con un cadáver al diseccionarlo y trabajar con el interior, con los órganos y con todo esto. Bueno, vamos con los crímenes de Jeffrey Dahmer. Jeffrey tenía un modus operandi, al igual que todos los otros hombres de los que he venido hablando en este video. Jeffrey asistía a algunos bares o antros en donde Jeffrey llegaba a conocer a jóvenes hombres que le atraían y que después de una charla, después de una conversación y de algunos cuantos tragos, los invitaba a que lo acompañaran a su departamento, en donde Jeffrey vivía solo. Y entonces, cuando Jeffrey lograba ganarse la confianza de estos hombres, pues lo acompañaban a su departamento. Y una vez en su departamento, Jeffrey seguía con una especie de conversación, una convivencia sana, aparentemente normal, hasta que Jeffrey les invitaba unos tragos, unas cervezas, algún bocadillo o algo para hacer la convivencia más amena. Sin embargo, llegaba el momento en donde Jeffrey drogaba a estos hombres. Y una vez que estos hombres perdían el conocimiento y estaban fuera de sí, Jeffrey abusaba sexualmente de ellos. Y también había ocasiones en donde primero los asesinaba, terminaba con sus vidas, para después practicar necrofilia, abusando de los cuerpos ya sin vida de estos hombres. Sin embargo, lo más impactante es que Jeffrey conservaba los cuerpos, los cadáveres de estos hombres en su departamento. Al tenerlos en su casa y no tener espacio, comenzaba a desmembrarlos, comenzaba a separar las partes de los cuerpos, y algunas partes de estos cuerpos las desechaba, pero otras las guardaba en su congelador, como si fuera cualquier otro tipo de carne
para alimentarse. Y una vez que guardaba estas partes en su congelador, días después tomaba esas partes del cuerpo para cocinarlos y poder comerlos. Sí, Jeffrey no solo drogaba a sus víctimas, los drogaba, terminaba con sus vidas, los desmembraba, guardaba partes de estos cuerpos y cocinaba estas partes. Jeffrey cometió canibalismo. Al igual que otros asesinos, también conservaba partes de los cuerpos como una especie de trofeo en su casa. Jeffrey fue responsable de haber asesinado a por lo menos 17 víctimas. Y por último, tenemos a uno de los asesinos más impactantes de los últimos tiempos, John Wayne Gacy, el payaso asesino. John, al igual que otros asesinos de los que hemos hablado, también tuvo una infancia complicada, pero este fue por parte de su padre. Y es que su padre, de cierta forma, se avergonzaba de él. John, durante toda su infancia y parte de su adolescencia, siempre buscó la aprobación de su padre. Lamentablemente, fue algo que nunca pudo conseguir. John se convirtió en adulto. Se casó y creó una pequeña familia. Comenzó a trabajar en algunas empresas reconocidas. Tenía una casa, una familia, tenía una comunidad, vecinos, amigos y una supuesta vida normal. Logró ganarse la confianza de sus vecinos, logró ganarse el cariño, el respeto, el apoyo de la comunidad y de muchísimas personas. Un hombre que aparentemente era amable, respetuoso y solidario. Incursionó en la política. Incursionó también en acciones sociales y de beneficio. Invitaba a muchos amigos, a compañeros de trabajo, a muchísimos miembros de su comunidad a su propia casa, en donde organizaba diferentes comidas, diferentes convivencias e incluso John Wayne Gacy comenzó a caracterizarse como un payaso amigable. Esto para poder entretener a niños, jóvenes y adultos en estas convivencias que tenían en su casa y en algunos otros lugares en donde tenían diferentes actividades. Es entonces como John logró ganarse el amor, el cariño, el respeto, la confianza de muchísimas personas. Una persona que sería incapaz de llegar a cometer un delito o algún acto inmoral. Sin embargo, eso era tan solo una personalidad que la gente conocía de John. Y es que John padecía de trastorno de personalidad, pues todo esto que ellos conocían era tan solo una parte. Sin embargo, había otra personalidad: el asesino. John tenía su propia empresa. John era un hombre con la autoridad de poder contratar a nuevos miembros en su empresa. Había diferentes jóvenes que buscaban una oportunidad laboral, que buscaban salir adelante. John comenzaba a poner su atención en estos jóvenes para llegar con ellos,
saber su situación y después hacerles la propuesta, ofrecerles trabajo en su propia empresa. Pero John sabía mediar perfectamente la situación, y es que a los hombres, a los jóvenes a los que les proponía trabajo, tenían entre 18 y 25 años. A estos jóvenes no los reunía en las instalaciones del trabajo, sino que les decía que para poderles dar el trabajo tenían que acudir a una entrevista a su propio domicilio. Estos jóvenes necesitaban el trabajo, necesitaban el dinero, pues claramente que iban a acudir al domicilio a esa supuesta entrevista con John. Pero al llegar a el domicilio de John, John cambiaba todo a su alrededor. Una vez que estos jóvenes entraban a su casa, jamás volverían a salir. John los secuestraba, los ataba, los esposaba, ponía ropa interior de sus propias víctimas o de él mismo en las bocas de estos jóvenes para impedir el grito de auxilio de estos jóvenes. Posteriormente abusaba de ellos para terminar asesinándolos. Ese era el modus operandi de John Wayne Gacy. Después de que John terminaba con la vida de estos jóvenes, decidía cavar diferentes agujeros en los suelos de su propio domicilio para enterrarlos en su propio domicilio. Así lo hizo continuamente. Y a pesar de que hubo diferentes arrestos contra él, a pesar de que hubo diferentes denuncias contra él, esto jamás fue un impedimento para él. Porque a pesar de estas denuncias, a pesar de los arrestos, John seguía con la intención de continuar cometiendo estos actos, estos crímenes tan detestables. Así lo hizo con 33 víctimas. 33, porque nadie iba a sospechar de un hombre socialista, un hombre activista, un hombre que amaba a su gente, a su comunidad, a sus vecinos, a sus amigos, un hombre quien iba a desconfiar de un payaso amigable que tenía toda la confianza de muchísimas personas. Ese fue John Wayne Gacy, un hombre que con una máscara ocultaba todo lo que hacía dentro de su casa. 33 víctimas, cuerpos que enterraba en su patio, en su sótano, en los suelos de todo su domicilio hasta que ya no había espacio. Y después decidía ir a arrojar estos cadáveres a unos ríos cercanos de su domicilio. Ese fue John Wayne Gacy. Fue arrestado, enjuiciado como culpable de 33 homicidios y condenado a muerte por inyección letal. Sin duda alguna, uno de los asesinos más atroces que ha conocido la historia de Estados Unidos.
Esto fue entonces un pequeño resumen, un pequeño recorrido por algunos de los asesinos más atroces que han existido a lo largo de los últimos tiempos. Si quieren que haga un video individual por cada uno de estos hombres, pues comenten en los comentarios y pues lo vamos haciendo. Pero bueno, yo soy Ángel Enrique Villa y nos vemos en una nueva sombra de sombras ocultas.